Buenas amigos, bueno, hoy vamos a hablar de válvulas termostáticas, en concreto de las de 3 vías, y vamos a ver un poco, hablo termostáticas, no digo mezcladoras o reguladoras, porque una válvula termostática en sí se puede utilizar para varias funciones. Entonces, aquí como veis en imágenes me estoy refiriendo a estas que tienen tres vías. Normalmente dos de ellas son de entrada y una de salida. A ver si vemos algún esquema por aquí. Estas válvulas lo que nos proporcionan es nos dan un grado de confort a nuestra instalación, y también nos hacen que sea una instalación mucho más económica, porque nos está regulando la temperatura que queramos utilizar. Entonces hay un ahorro energético, se pueden considerar como un ahorro energético. A ver si vemos el esquema de una en concreto. Bueno, las válvulas termostáticas, si buscáis una búsqueda rápida en Google, sabéis que suelen tener una entrada de agua fría, otra de agua caliente y una salida donde en teoría sale mezclado. Aquí por ejemplo podemos ver, las hay con regulación de la temperatura o fijas, y lo que vamos a hacer es pues eso, una prueba. Voy a hablar un poco de ello ahora así sobre el papel, por decir de alguna manera, y luego vamos a hacer una prueba en campo con temperatura a ver cómo actúan. Lo dicho, por lo general se usan, si la usamos como válvula mezcladora, por un lado metemos agua caliente, por otro lado la entrada de agua fría, y la salida nos da la temperatura a la que tengamos regulada. Pero también la podemos usar como válvula reguladora de agua. ¿Qué quiero decir? Podemos usarla para... Bueno, aquí tengo esta en concreto. Esta tarada fija 55, y como veis el esquema de ellas son muy simples. Te indica entrada agua fría, entrada agua caliente, y esto es salida. Puede variar el modelo, que las entradas del agua sean por los lados y la salida sea por aquí. También las hay con válvulas antirretorno en las entradas. En este caso no tiene válvulas antirretorno, entonces la podríamos usar en todas las posiciones. Las que tienen válvulas antirretorno se puede quitar la válvula fácilmente y se pueden usar, pues eso. Las que son con antirretorno en las entradas se suelen usar como mezcladora. En este caso, ¿por qué? Porque si estamos metiendo por dos lados, por un lado agua caliente y otro frío, para que no haya un intercambio de ese agua caliente al frío o viceversa, y solo tengamos una salida. Pero bueno, como ya digo, se pueden quitar fácilmente esos antirretornos y usarla como otro tipo de función de esta válvula. Como reguladora, voy a poner un ejemplo. Tenemos un depósito calorifugado, por ejemplo, en el que queremos regular esa temperatura de ese depósito. La entrada tenemos un circuito calefactable que nos está entrando a X temperatura que nos venga del generador de calor. Por lo general esa temperatura siempre va a ser mayor a la que queramos tener ese depósito, entonces necesitamos regular ese flujo de agua caliente a la temperatura que queramos adecuar el líquido del interior de ese depósito. ¿Esto cómo se consigue? Bueno, pues en este caso, os ha dicho, está tarada fija, no tiene perilla de regulación. Pero entonces, en el circuito de recirculación de ese depósito, lo voy a pintar aquí, su entrada, vamos a pintar aquí por ejemplo la bomba, y aquí tenemos que pintar el elemento calefactable que nos esté calentando ese agua. Ese agua
que nos está pasando por este depósito también tendrá un intercambiador de calor para subir la temperatura de ese depósito. Aquí habrá X grados. Esto se puede decir que estará ese líquido interior al baño María. Y la recirculación de este agua, si aquí por ejemplo tenemos 70 grados, lo estamos calefactando a 70 grados, esa recirculación hará que el agua o el líquido que tengamos en el interior al final sea igual, de esa misma temperatura a la que le estemos impulsando. Si esta temperatura la queremos regular, por ejemplo, a 50 grados, lo que tenemos que hacer es colocar a la salida, voy a hacer aquí como un pequeño inciso de lo que tenemos que colocar, a la salida del depósito que estamos calefactando, a ver, para pintarlo, esta es la válvula mezcladora, bueno, perdón, la válvula termostática, y vemos que tenemos, por un lado, vamos a coger este ejemplo, por un lado entrada de agua fría, por otro lado temperatura de agua caliente y salida mixta. Esta salida, el lado frío, podemos anular, y el lado que nos entre de temperatura caliente, este va a ser la salida del depósito. Por aquí le vamos a meter el lado de agua caliente. Y la mezcla, o lo que llamamos la mezcla, es la salida ya hacia volver a calentar. A ver si la puedo pintar aquí la válvula y que me quede un poco medianamente decente, así exageradamente, aunque ya está muy enguarretado todo, pero bueno. Aquí tenemos la entrada de caliente, esta sería la de frío, que la anulamos, y esta es la salida ya mezclada. Entonces el agua, bueno, esto estaría mejor pintado así. Frío, caliente, esto es una entrada, y aquí saldríamos con lo que llamaríamos mezcla. Esta recirculación de agua, si esta válvula está tarada por ejemplo a 50 grados, que es a lo que queremos tener la temperatura interior de este tanque, este agua, aunque nos venga aquí a 70 grados, irá pasando poco a poco, se irá pasando por esta válvula y se irá calentando la válvula, cogiendo temperatura. Cuando nos llegue a esos 50 grados, esta válvula nos va a cerrar. Nos va a cerrar reduciendo el circuito de agua o el flujo casi a cero o casi un paso nulo. No llega a cerrar del todo, pero casi un paso nulo. Entonces, aunque estemos recirculando, está pasando mucho menos caudal. Esa temperatura de 70 grados ya no está pasando, solo está pasando hasta 50 grados. Con eso el intercambio que tenemos aquí de calor va a ser de 50 grados. Ese es otro caso. Este caso es es cuando usamos la válvula termostática como una válvula reguladora, para regular la temperatura de un depósito, de un tanque, en fin. Luego, otra opción que tenemos, la podemos usar como válvula discriminadora. Donde tenemos la salida, si tuviéramos antirretornos de entradas, en las entradas de frío y caliente tenemos que quitarle, o si no, en este caso es una válvula sin ellos, si los tuviéramos tenemos que quitarle, porque usamos la salida de mezcla como entrada. Usando la salida de mezcla como entrada, lo que estamos haciendo es que si estamos entrando
con una temperatura superior a la que esté tarada la válvula o a la que la tengamos regulada. Vamos a poner un ejemplo. Estamos metiendo agua caliente a más de 50 grados. Ese paso de agua nos está saliendo solo por esta salida. ¿Por qué sale? Es un poco contradictorio, ¿no? Que si le estamos metiendo a más temperatura de la que está regulada, nos sale por la salida que en teoría es la entrada de frío. Pero bueno, es así porque es un proceso inverso. Entonces la válvula termostática, si en condiciones normales, si por aquí le estábamos metiendo agua caliente a 50 grados, nos estaba pasando por aquí, pues el proceso contrario es si por aquí lo metemos a 50, lo está sacando por aquí. Que esa impulsión de la temperatura o de la temperatura de impulsión del agua es menor de lo que esté tarada la válvula nos cambiará, cortará esta salida de aquí y empezará a sacarlo por aquí. Como bueno, aquí os lo he explicado, está aquí pintado. Con esto, pues eso, como su propio nombre indica, estamos discriminando una entrada común, discriminándola según su temperatura. ¿Qué ejemplos prácticos tiene esto? Bueno, pues así a bote pronto se me ocurre. Mira, aquí por ejemplo voy a buscar esquemas de varios ejemplos que se pueden usar por válvulas. Como válvula mezcladora, bueno, pues normalmente, como válvula mezcladora normalmente, originalmente este usaba los típicos grifos de ducha, ¿no? Donde tenemos una entrada de agua fría y una de agua caliente. La salida, que es nuestra ducha, queremos regularlo a X temperatura. Normalmente esto antiguamente se hacía a mano, regulando nosotros los grifos, pero ya vinieron las válvulas mezcladoras y simplemente nosotros seleccionábamos la temperatura a la que queríamos que saliese ese agua y automáticamente la hacía. Otra aplicación que se puede hacer directamente a nuestra línea de agua caliente de la instalación, poniendo la válvula termostática justo a la salida de nuestro depósito calefactor o depósito acumulador, salida del generador de calor, justo a esa salida, que en condiciones normales seguramente estará a más de los 38-40 grados que se suele usar el agua caliente, pues regulamos directamente desde la salida hasta nuestro consumo la temperatura a esa temperatura que queremos de consumo. Dependiendo de la instalación, de la longitud hasta el punto de utilización, habrá que regular esta válvula para subirla un poco más de temperatura, un pelín, 4 o 5 grados, dependiendo, ya digo, de la distancia que haya hasta el punto, para que cuando llegue a ese punto habrá perdido X grados, tener la temperatura acorde. Con esto que se consigue un ahorro de energía, porque puesto que estamos impulsando o estamos llevando a nuestro punto de destino la temperatura el agua a la temperatura a la que queremos consumirla, no necesitamos llevarla a la temperatura a la que la tengamos almacenada. Por poneros un ejemplo, como sale aquí en el dibujo, si en el depósito de acumulación de nuestra ACS tenemos la temperatura a 70 grados, no necesitamos mandarla hasta nuestro punto de consumo de agua caliente a 70 grados, porque luego ahí la vamos a tener que mezclar con agua fría para usarla entre 38, 40 y algún grados. Otro tipo de uso que se le da a esta válvula para instalaciones de agua caliente de placas solares
a ver, ¿cómo las llaman? Placas solares de agua caliente, las cuales lo que hacemos es impulsarla a esas placas solares el agua frío, para que la vuelta ya nos venga a una temperatura más acorde para nuestro consumo. Si nuestro generador de calor no está produciendo esa temperatura, a la placa de solar de agua caliente la estará llegando agua más fría, y viceversa. Si a la placa solar no nos está produciendo la estamos impulsando el agua, pero por lo que sea no nos lo calienta, nos lo pasa por nuestro generador de calor auxiliar que tengamos, la caldera de gas o de gasóleo o otro tipo de generador. Que de la placa solar de agua caliente nos está viniendo ya temperatura de consumo, pues esta válvula nos la está metiendo directamente a nuestro consumo y está. Otro tipo de instalaciones que se usa es para sistemas de calefacción de leña o peles, donde las estufas o este tipo de calefacciones, al quemar combustible sólido, tiene una alta condensación. Lo que nos hace intercalando este tipo de válvulas a la salida de la caldera es que hasta que la calefacción no coja una temperatura, por decirlo de alguna manera, de funcionamiento óptimo, ese agua nos está recirculando por la caldera todo el rato. Está haciendo así, recirculando por la caldera. Cuando esa temperatura del agua ya ha subido a la temperatura que queramos, la válvula termostática nos cerrará este circuito y así nos lo impulsará al resto de elementos, al depósito acumulador, al suelo radiante, a los radiadores o al ACS, donde sea. Y la vuelta sí nos la mete directamente a caldera. Otro tipo de instalaciones de esta válvula termostática es, por ejemplo, si tenemos dos termos de agua caliente en serie, lo que queremos primero es calentar uno de ellos y posteriormente el otro. Con esta válvula, cuando obtengamos la temperatura de calentamiento de ese termo, esa válvula nos cerrará esa entrada a ese termo y nos hará un bypass hacia el otro termo. Son varios ejemplos que ya os digo. Vamos a ver ahora un ejemplo práctico metiendo la agua a diferentes temperaturas y por los diferentes sitios, a ver cómo reacciona. Bueno, ahora la estamos usando como válvula discriminadora. La estamos metiendo ahora mismo agua tibia por la salida, en teoría la que nos marca salida de mezcla, y veis que está a unos 20 grados. Nos está sacando ese agua por la teórica entrada de agua caliente. Ahora la voy a empezar a meter agua con más temperatura y veremos cómo, cuando coja la temperatura, en teoría una válvula de 55 grados, cuando esa temperatura empiece a aproximarse a esos 55 grados, cuando el agua que entre por aquí empiece a aproximarse a esos 55 grados, cambiará a la otra salida, incluso llegando a cortar esta. Por eso la llamemos en este caso válvula discriminadora, pues nos discrimina la temperatura de agua en una dirección o en otra. Y luego veremos, aunque la reacción del termómetro sea lenta, pero veremos cómo esa temperatura sí que ha subido por encima de los 40 grados. Ahí vemos que está actuando. Hay un momento en el que lo está mandando por los dos lados hasta que termine regular, pero cuando esa temperatura supera a la que esté tarado, el corte es total, ¿vale? En este caso sí que corta totalmente o uno o otro. Ahí seguimos subiendo la de temperatura
subiéndola. Vemos que por esta salida ya es prácticamente nula, que todo el paso es por esta salida. Ya os digo, es curioso que en teoría el agua caliente en este caso está saliendo por la que antes era la entrada de agua fría, y cuando es agua fría no está saliendo la que en teoría es agua caliente. Pero el proceso así, pues es un proceso inverso. Vemos que la temperatura aquí, a ver si se aprecia, está pues eso, en los 55 grados, que es a lo que está atada esta válvula, y lo está sacando por esa salida. Si le cortamos la entrada de agua caliente, le metemos agua fría, veremos cómo esta válvula cambia. En cuanto deje de pasar el agua caliente, esa agua por debajo de 55, tiene un tiempo de reacción esta válvula. Internamente lo que tiene es un bulbo que lo que hace es variar. Ahí vemos, este agua ya que está saliendo por aquí es menos de 55 grados. Aquí no lo vamos a ver porque el termómetro tarda en reaccionar. Pero ya digo, es un agua ya por debajo de 55 grados. Discriminado. Bueno, pues aquí estamos viendo un ejemplo práctico de la válvula, la estamos usando como una válvula reguladora. Decir es que el termómetro, bueno, no tiene mucha más reacción internamente la válvula que el termómetro. Entonces no nos podemos fiar mucho de él, porque en teoría esta válvula está regulada a 55, cuando subiera a 55, la entrada por aquí, si subiera a 55 nos cortaría, tendría que cortar la salida. Ahora mismo esta agua está fría, voy a empezar a meterle un poco calor. Ya os digo, no sé si llegaremos a poderlo ver en el termómetro que suba a 55 cuando nos cierre este recorrido. Pero vamos, yo lo voy a ver pronto, en cuanto empiece a salir el agua caliente, veremos que nos cortará. Ahí ya está saliendo bastante caliente, como para quemarme con la mano, pero vemos que no sube mucho la temperatura. Echando en breves la válvula cortará, pues está pasando el agua a más de 55 grados. ¿Veis? Ya está ahí regulando. En este caso la entrada de frío la tenemos que poner un tapón, porque vemos que cuando regula pierde algo por la entrada de frío. Y el corte veis que no se aprecia apenas en el termómetro que ha subido, pero digo, tiene una reacción más lenta que lo que actúa la válvula. No corta del todo, ¿vale? Esto es importante, incluso a nuestro favor, porque siempre necesitamos que haya aunque sea un pequeño paso, pero ese paso, porque es con lo que está regulando la válvula. Si cortase del todo, no hubiera paso, entonces no sabría qué temperatura está regulando. Ahora mismo es una temperatura a más de 55 y ha cortado. Ahora si le corto la entrada de agua caliente, se la empieza a meter fría, que ya he cortado, tardará un rato en reaccionar, pero veremos que vuelve a dejarlo pasar. Ya os digo, esta es la función como válvula reguladora. Con esta regulación podemos regular la temperatura de un depósito, de un tanque, de su camisa calefactora, en la que en el interior tendremos pues o un líquido, un sólido o lo que sea. Ahora en cuanto nos venga por aquí el agua ya más fría, ¿veis? Ya es agua fría que puedo poner la mano, bueno, fría, entre comillas, por debajo de 55. Nos está haciendo el paso.